Me parece trampa un poco. No, no. ¿Empezó? Hola, buen día. Yo soy Sofía Rodas, para los que no me conocen, residente de pediatría de tercer año. Y hoy voy a hablar de fibrosis quística. Bueno, para empezar, la definición de fibrosis quística es una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva, monogénica porque afecta a un solo gen, o sea, la mutación de un solo gen, multisistémica, crónica y progresiva en el tiempo. Principalmente se caracteriza por el daño a la alteración de un canal, que es el canal CFTR, de sus siglas en inglés, que significa regulador de la conductancia transmembrana de cloro en la fibrosis quística. Está encargada del transporte del cloro y cuando hay un daño, como está ubicado en varios órganos del cuerpo, puede afectar tanto el aparato respiratorio, páncreas, hígado y el aparato reproductor en los hombres. En cuanto a la epidemiología, se ve una incidencia en caucásicos de 1 en 32.000, en afroamericanos 1 en 17.000 y asiáticos 1 en 10.000. En Argentina la incidencia es de 1 por cada 7.000 nacidos vivos, que es una cifra que no se puede precisar por la falta de registros y por el subdiagnóstico. O sea, hay muchos pacientes con fibrosis quística que no están diagnosticados y por ende tampoco están tratados. Existen más de 2.000 variantes de la mutación de este gen, que ahora más adelante voy a hablar, pero la principal y la que se suele diagnosticar y la que más se hace el estudio genético es la variante F508del, que además está en el 90% de los pacientes a nivel mundial. Hoy en día la supervivencia es de más de 50 años y en algunos países inclusive más de 70 años, cosa que no había antes por el tratamiento y por el subdiagnóstico. Generalmente los pacientes llegaban hasta la adolescencia nomás. Bueno, como dije, es una enfermedad genética, se ve afectado un gen que se encuentra en el cromosoma 7, en el brazo largo del cromosoma 7, que codifica para una proteína que va a ser este canal CFTR. Es una enfermedad autosómica recesiva, por ende, sí o sí necesitamos, para que el paciente manifieste la enfermedad, que herede los dos alelos y exprese los dos alelos mutados de padres obviamente portadores, o sea, son sanos portadores. Bueno, este canal CFTR es un canal activado por AMP cíclico, o sea, necesita energía y conduce cloro en general en la mayoría de los órganos del interior de la célula al exterior, en el aparato respiratorio, en el aparato digestivo, hacia la luz, generando todas las secreciones de esos órganos. Cuando existe una disfunción del canal, lo que hace es que se altera esa secreción, por ejemplo, a nivel bronquial, y aumenta su viscosidad, por ende, va a haber una alteración en la depuración mucociliar, o sea, en el barrido que necesita el aparato respiratorio para eliminar todos los patógenos, los microorganismos. Eso lo que hace es generar un medio propenso a que se estanquen los microorganismos como las bacterias, genera infección, inflamación y se empieza a generar un círculo vicioso de obstrucción, inflamación, infección, que no termina de recuperarse porque nunca disminuye la viscosidad de la secreción. Bueno, acá está una célula, por ejemplo, la célula epitelial, tenemos la membrana basal, la membrana apical, los cilios que se encuentran en la membrana apical y el canal que se encuentra en relación a la luz. Acá está el moco, que en este caso es un moco eh, hidratado y necesario para el aclaramiento mucociliar. Generalmente, entonces, como dije, el cloro va desde el interior de la célula hacia el exterior y además lo que hace, una vez que genera este gradiente de concentración, activa un canal que es el canal ENaC, un canal de sodio que se activa, que es por difusión facilitada, que se activa justamente por estos cambios digamos, los cambios que hay en la membrana del cloro que se moviliza para afuera, termina activando el canal de sodio. Y eso lo que genera es que quede más sodio hacia la luz y pueda arrastrar por ósmosis el agua y genera una mucosidad más hidratada. Esto es lo mismo, en una situación normal, entonces tenemos el canal de cloro, donde hay pasaje de cloro del interior de la célula al exterior, y el sodio, que como por difusión facilitada puede o no traspasar la membrana. Genera un moco hidratado, menos espeso, fácil de eliminar,
por ende tenemos unas vías aéreas despejadas y con menor riesgo de infecciones. En la fibrosis quística, como es el canal está afectado, no hay el pasaje de cloro, por ende el canal de sodio tampoco se activa, o sea, no hay un movimiento de estas moléculas y por ende tampoco hay arrastre de agua por difusión. Por ende se genera un moco deshidratado, espeso, difícil de eliminar y genera eso la obstrucción de las vías aéreas, infección e inflamación, que es la característica de la fibrosis quística. Dentro de las alteraciones, como dije, hay más de 2.000 variantes de mutaciones, hay más de 2.000 mutaciones que generan estas distintas variantes. O sea, cada una de estas clases, que son 6 las que se conocen, tienen varias mutaciones, o sea, no hay solo una mutación para cada variante. En la clase número 1, directamente hay un defecto en la síntesis, es decir, a partir del ADN no se genera el ARN mensajero y no se sintetiza la proteína. Hay una ausencia de la proteína, por ende va a ser la clase más grave porque directamente no tenemos canal que activar. En la clase 2 hay un defecto del procesamiento y tráfico intracelular. O sea, llega a sintetizarse, pero al pasar por el retículo endoplasmático, complejo de Golgi, no llega a la membrana plasmática para cumplir su función. Entonces hay un defecto en el plegamiento de localización y esta es una de las clases más frecuentes que había dicho porque la mutación que se ve es la F508del, que se ve en el 90% de los pacientes a nivel mundial. La clase 3 hay un defecto en la activación y regulación. ¿Qué pasa? Si se sintetiza la proteína, viaja a través de las vesículas, se expresa en la membrana plasmática, pero no cumple su función por un defecto en la apertura del canal. O sea, no vamos a tener el pasaje de cloro, por ende no funciona la proteína. En la clase 4 hay un defecto en la conductancia. Sí puede o no abrirse el canal, lo mismo, se sintetiza, se procesa bien, llega a la membrana plasmática, se llega a abrir el canal, pero por una alteración en la conductancia tampoco hay pasaje de iones. En la clase 5 y 6, que son eh, digamos, las más no tan graves, hay una reducción en la cantidad. Sí se sintetiza, se expresa en la membrana, pero en menor cantidad en todo el cuerpo. Por ende hay un déficit cuantitativo. Y por último, en la clase 6 hay una renovación acelerada. De vuelta se sintetiza bien, se procesa bien, se expresa en la membrana, pero se degrada, se degrada más rápido, entonces tenemos un descenso de vía media de la proteína, que también va a impedir su correcto funcionamiento. Dentro de las manifestaciones clínicas, entender entonces que es un canal que se expresa en varios órganos, por eso es una enfermedad multisistémica. A nivel de los pulmones, lo que hace es mantener el moco respiratorio fluido para eliminar las secreciones. En el páncreas permite el flujo de jugos pancreáticos y a nivel de intestino facilita la digestión y absorción de varios nutrientes, proteínas, sobre todo vitaminas liposolubles, etc. Y en las glándulas sudoríparas regula la absorción de sal y agua en el sudor. ¿Por qué conocemos, o sea, las manifestaciones que más conocemos son las respiratorias? Porque es la enfermedad pulmonar la encargada o la responsable principal de la mortalidad de estos pacientes. Se ve insuficiencia pancreática en el 85% de los pacientes con fibrosis quística, sobre todo en las variantes 1 y 2, que son las más graves. Esta deficiencia de enzimas lo que provoca es una mala absorción de grasas, proteínas y vitaminas, como ya dije, que termina llevando a lo largo del tiempo en pérdida de peso, malnutrición y alteraciones en el crecimiento. Y como dato, en el caso de los hombres, el 95% de los pacientes hombres con fibrosis quística son estériles. Esto directamente por una ausencia congénita bilateral de los conductos deferentes, o sea, una anomalía que está asociada a los pacientes fibroquísticos. De vuelta, para explicar lo que pasa en el aparato respiratorio, entonces las secreciones se vuelven más espesas, adherentes, empiezan a formar tapones de moco que obstruyen los bronquios y lo que alteran es la mecánica de la respiración. A partir de esta obstrucción se genera un moco donde es más propenso a infecciones y llegan las células inflamatorias, como en cualquier parte del cuerpo, ante una infección. Y esto es importante porque forma parte también de uno de los tratamientos. Estas células inflamatorias, entre ellas los neutrófilos, generan, o sea, atacan, digamos, la infección y después mueren por apoptosis, liberando todo el contenido de la célula de vuelta en ese moco espeso. Y como característica, este ADN que se libera de esas células, que son los neutrófilos, genera también una sustancia viscosa como gelatinosa. O sea, eh, como que aumenta mucho más la viscosidad por la apoptosis de las células inflamatorias.
Las principales bacterias que colonizan, las que se pueden encontrar en los pacientes fibroquísticos son el Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae en etapas tempranas, y lo que más nos preocupa es la Pseudomonas aeruginosa que acelera el deterioro pulmonar. Ya cuando vemos Notropomonas maltophilia, podemos pensar en que hay una alta probabilidad de mortalidad que genera un declive muy rápido de la enfermedad. Acá lo mismo, a partir de las mutaciones, entonces puede haber o una disminución en la cantidad del canal, según las variantes, o una disminución en la función del canal, que termina afectando el tipo de moco que tiene el aparato respiratorio y obviamente altera la función principal de este moco y de los cilios, que es el aclaramiento mucociliar, generando obstrucción, infección por favorecimiento del crecimiento de bacterias y una inflamación crónica que termina en daño pulmonar progresivo, por eso es una enfermedad que progresa en el tiempo e irreversible, terminando en un fallo respiratorio, insuficiencia respiratoria crónica y la muerte del paciente, si no es tratado. Los estudios de la parte respiratoria que se tienen que hacer, sobre todo en un paciente estable que tiene seguimiento, principalmente es la espirometría y el cultivo de secreciones respiratorias. La espirometría para evaluar la función pulmonar se recomienda hacer en cada consulta que por lo menos el paciente fibroquístico tenga por lo mínimo 4 veces al año una espirometría, a partir de la edad en que pueda hacer obviamente el estudio. Es un importante marcador tanto del estadio inicial que tiene el paciente, o sea, qué tipo de función o cómo está funcionando su pulmón en el diagnóstico y cómo va evolucionando y la respuesta que va teniendo el tratamiento. Lo otro que se hace en cada consulta es el cultivo de secreciones, que puede ser de esputo, principalmente es la muestra ideal, pero también se puede hacer un hisopado faríngeo o lavado bronquiolar en casos específicos donde no se llega a un diagnóstico o no se cultive y haya clínica de exacerbación, por ejemplo. Y el diagnóstico por imágenes, que son las radiografías de tórax o tomografía. Bueno, la radiografía de tórax se puede hacer ante una exacerbación también o 1 o 2 veces al año, y la tomografía también cuando hay una discordancia clínico-funcional, puede hacerlo un estudio tomográfico a partir de los 4 años en adelante. En el aparato respiratorio, que se ve afectado también en el 80-85% de los pacientes, al haber esta disfunción del canal sucede lo mismo. Hay una alteración en las secreciones, se generan secreciones espesas que lo que hacen es obstruir todos los conductos de liberación de las sustancias exócrinas y se puede ver en cualquier etapa de la edad pediátrica. En el periodo neonatal tenemos el hilio meconial, que es muy sugestivo de la enfermedad de fibrosis quística. O sea, un paciente recién nacido que tiene hilio meconial me tiene que hacer pensar que puede tener, o sea, sospechar que puede llegar a tener fibrosis quística. En la edad escolar y adolescencia hay una obstrucción intestinal distal que puede terminar en constipación crónica, prolapso rectal, y en la edad pediátrica en la invaginación intestinal. O sea, todas las patologías generadas a partir de una obstrucción. Y a nivel del páncreas, si bien se afecta el daño principal que tiene a nivel de la secreción, por ejemplo, de todas las enzimas pancreáticas necesarias para la correcta absorción de grasas, vitaminas y proteínas, también hay una alteración de su función endocrina, que es la síntesis de insulina por las células beta del páncreas. Por eso un paciente con fibrosis quística tiene altas chances de tener diabetes también. La prevalencia de diabetes en los chicos con fibrosis quística de 20% en adolescentes y 40-50% en la edad adulta, que ahora recién hay pacientes con fibrosis quística que llegan a la edad adulta. Por eso es importante hacer un screening en pacientes a partir de 10 años con la prueba de tolerancia oral a la glucosa y la hemoglobina glicosilada. Y el tratamiento es como cualquier paciente diabético con insulinoterapia y manejo nutricional. No se ve o no está recomendado en los hipoglucemiantes orales. Bueno, lo mismo acá. Todos los síntomas respiratorios y gastrointestinales. Y acá hay un cuadrito que es más específico según edad, si bien cada uno de ellos puede verse en cualquier edad también. Y lo importante es que yo piense en un paciente que viene con obstrucción bronquial a repetición, neumonías a repetición recurrentes, pansinusitis, en estadios más avanzados inclusive hemoptisis, pacientes con tos crónica, bueno, este hilo meconial que se diagnostica en el recién nacido, insuficiencia pancreática, todo eso asociar, porque puedo pensar que todo esto puede ser cualquier paciente, no sé, asmático o con algún tipo de intolerancia. Pero todo esto, estos síntomas respiratorios y gastrointestinales, voy a ver relacionado a un retraso postnastatural. O sea, va a ser un chico que además de tener todas estas recurrencias a lo largo del año,
eh, no están creciendo bien, o sea, tienen este retraso postnatural, entonces me hace sospechar en fibrosis quística. Y es importante la sospecha clínica que tenga de los pacientes que yo vea, porque forma parte de los tres pilares fundamentales para iniciar el diagnóstico. Uno de ellos es la pesquisa neonatal, si es positiva en el recién nacido, la sospecha clínica, que sería todos estos signos y síntomas, y la historia familiar, o sea, tener un hermano o una hermana con fibrosis quística, por ejemplo. Bueno, como todos saben, la pesquisa neonatal forma parte de las pesquisas metabólicas que se hacen al recién nacido a partir de una gotita de sangre, bueno, varias gotitas de sangre del talón. Se puede hacer a partir de las 24 horas, el paciente tiene que estar, haber recibido la lactancia y es recomendable hacer hasta el quinto día de vida. Generalmente en el caso de la pesquisa neonatal para fibrosis quística, que es la tripsina inmunorreactiva o tripsinógeno inmunorreactivo, que es una enzima que se sintetiza en el páncreas y se libera al tubo digestivo y ahí se activa, se transforma de tripsinógeno a tripsina. Como no hay esta liberación porque hay una obstrucción en el páncreas, se acumula el tripsinógeno o lo que llamamos como tripsina inmunorreactiva y aumenta su concentración en la sangre y eso es lo que medimos en esta gotita de sangre, el aumento de una enzima que no pudo ser liberada al tubo digestivo. No es un estudio que confirme el diagnóstico, sino que forma parte del pilar de sospecha de fibrosis quística, donde me va a hacer, una vez que sea positivo en el recién nacido, tiene mayor riesgo de padecer fibrosis quística. Y no se recomienda realizar después de los 25 días de vida, ni la primera ni la segunda prueba, porque hay varias estrategias, que son estas, que es hacer una pesquisa, si esta da positiva, repetir antes del mes de vida y ahí considerar como que la muestra es positiva, que es lo que suele pasar con algunos pacientes que da positivo, entonces le llaman a los padres, le vuelven a traer y le vuelven a hacer el estudio al mes. Bueno, eso es en este caso. También puede ser que de la misma muestra, de la primera gotita que se saca en el recién nacido, se haga una prueba de ADN para ver ya una mutación específica que tenga el gen CFTR. Y esta es la última prueba que no se hace acá, también se utiliza, se mide primero la tripsina inmunorreactiva y después la proteína asociada a pancreatitis. Esta es una prueba que no se hace acá. Una vez que tengo esa sospecha diagnóstica con esta pesquisa neonatal, la sospecha clínica y la historia familiar, que me da positivo, digamos, la pesquisa neonatal positiva, sospecha clínica y algún hermano o hermana con fibrosis quística, tengo que hacerle a mi paciente el test de sudor, que es el método de elección para el diagnóstico de fibrosis quística. Lo que se hace es utilizar, o sea, es una técnica que utiliza, que se hace a través de iantoforesis de pilocarpina. La iantoforesis lo que es, le genera o le da una especie de energía de baja intensidad a través de estos dos conductores y por debajo de eso se coloca una gasita de pilocarpina que es un simpático mimético, o sea, estimula las glándulas para liberar el sudor. Para eso es importante entender que a nivel de la piel, este canal tiene el pasaje inverso de cloro. En vez de ir del interior de la célula el cloro hacia el exterior, va del exterior hacia el interior de la célula. Por ende, cuando está alterado el canal, va a haber mucho cloro en el exterior de la célula. Y al estimular con el test de sudor, con la iontoforesis, lo que podemos hacer es medir cómo se interpretan los resultados. Menor a 30 milimol por litro es, bueno, improbable. De 30 a 59, resultado intermedio y se tiene que repetir. Y más de 60 es compatible con fibrosis quística. Importante que la muestra mínima, porque lo que se hace es medir primero la gasita que va a contener el sudor, se mide, se pesa la gasita y después se pesa con el sudor. Cuando se pesa de vuelta, este peso tiene que tener sí o sí más de 75 miligramos. Si tiene menos, no sirve la muestra y por ende se tiene que volver a repetir. También hay un sistema que se llama Macroduct que directamente es como un relojito que se le coloca y mide directamente el sudor. Pero eso no hay acá tampoco. Bueno, y este es un algoritmo que describe todo lo que ya hablé hasta ahora. Una vez que tenemos los antecedentes sugestivos, la historia familiar y la pesquisa positiva, hago la prueba del sudor, que me puede dar o fibrosis quística improbable, posible o confirmada. La confirmada es si es que esa prueba da más de 60 milimol por litro.
Si me da prueba posible, lo que puedo hacer es un análisis directo del gen para evaluar, para ver si tiene las mutaciones. Y para que ésta sea confirmada, requiere que tenga dos mutaciones causantes de fibrosis quística, que hay una lista de todas las alteraciones o todas las mutaciones que pueden generar la fibrosis quística. Y estas mutaciones tienen que estar dentro de esa lista, o sea, no puede ser una mutación de nuevo, para poder confirmar que el paciente tiene fibrosis quística. Entonces, así tenemos estas cuatro posibles determinaciones, que son la fibrosis quística confirmada, probable, no concluyente e improbable. Bien, en cuanto al tratamiento, los objetivos son prevenir y controlar las enfermedades respiratorias y el déficit nutricional, evitar las complicaciones en futuro y mejorar la supervivencia y calidad de vida. Eso hacemos a través de tratamientos respiratorios, de las infecciones específicas, un tratamiento nutricional y después la terapia dirigida, que es lo más nuevo, los moduladores de SFTR. Y en última instancia, el trasplante pulmonar. Como medidas de prevención, tener en cuenta que el paciente tiene que tener sus vacunas completas según el calendario nacional de vacunación, principalmente haciendo énfasis en las respiratorias de bordetela, hemófilus, neumococo, hepatitis A y B también, porque la, porque puede generar alteración pancreatíaca y hepática, la vacuna antirripal. Y en cuanto al esquema antineumocóxico, a partir de bueno, en menores de 2 años se da la conjugada 13 valente y en mayores de 2 años la 13 valente, una dosis de la 13 valente y a las 6 a 8 semanas una dosis de la polisacárida 23 valente. O sea, todas esas vacunas son las que tienen que tener el paciente con fibrosis quística. Lavado frecuente de manos, prevención de infecciones cruzadas, o sea, usar barbijo, tanto el paciente como los familiares o el personal de salud, evitar aglomeraciones, visitas innecesarias. Lo que se hace es recomendar, sobre todo en edades de los primeros años de vida, que no asistan a la guardería y a la escuela. Em, Generar un ambiente libre de humo, de tabaco, evitando la exposición, ya sea activa o pasiva, y bueno, educando tanto al paciente como a su familia en lo que requiere el cuidado y prevención del paciente. El tratamiento respiratorio, que conocemos como la toilette bronquial o toilette de la vía aérea, está formado por estas terapias, que son los bronquiodilatadores, mucodilatadores, kinesiología respiratoria asociada a ejercicio físico, antibióticos que pueden ser vía oral, intravenosa o inhalados, y corticoides inhalados antiinflamatorios. Esto es lo que ya había dicho, el cultivo de secreciones se tiene que hacer por lo menos en cada consulta, mínimo 4 veces al año. Y la muestra de elección es el esputo, pero si no es pectoral se puede hacer cultivo faríngeo profundo. Y en los niños más pequeños se puede llegar a hacer lavado bronquial velar. Principalmente lo que buscamos en los cultivos en un paciente ya diagnosticado con fibrosis quística es la colonización por Pseudomonas aeruginosa, ya que el diagnóstico precoz y tratamiento, porque se trata, por más que no esté generando una exacerbación, va a llevar a la mejor sobrevida y pronóstico del paciente. Una característica que tienen las Pseudomonas aeruginosa es que una vez que coloniza por mucho tiempo el epitelio respiratorio, es como que se cambia su ADN y se transforma en un tipo mucoide, que lo que hace es producir todavía más moco, más secreción, o sea que empeora todo el cuadro del fibroquístico, y al producir más moco crea como una capa de biofilm generando resistencia y es difícil el tratamiento. O sea, un paciente que empieza a ser colonizado por Pseudomonas y no es bien tratado ya va a tener una infección crónica por Pseudomonas aeruginosa y es el principal causa de muerte. Los bronquiodilatadores, en los pacientes que estén indicados, que va a ser en casi todos, que tengan hiperactividad bronquial, obstrucción bronquial, siempre se administran antes de todas las otras terapias, antes de la solución salina, antes de los antibióticos, antes de realizar la kinesiología, antes de hacer ejercicio físico, porque son todos estimulantes de secreción, entonces como que le das un broncodilatador previo a eso. Los mucolíticos, lo que usamos acá es la solución salina hipertónica al 7% para mejorar la hidratación del moco, que se prepara en un volumen de 4 mililitros. Usamos acá 2 mililitros de agua destilada y 2 mililitros de solución salina y se recomienda hacer 2 veces al día. Y después hay esta medicación que no usamos tampoco acá, que es una ADNC recombinante, que lo que hace es romper el ADN de lo que decía, estos neutrófilos que eliminan su ADN al medio y generan más moco y más viscosidad del moco. Entonces se puede usar eso. La kinesiología respiratoria se realiza inmediatamente después de confirmar el diagnóstico. Hay varias técnicas, dependen de la edad, de la afectación del paciente y de la adherencia del paciente al tratamiento.
También se recomienda mínimo 2 veces al día y durante las exacerbaciones aumentar las sesiones por día. Y entre los antibióticos, estos van a ser utilizados ante una exacerbación para erradicar, ante un primer aislamiento, por ejemplo, de Pseudomonas aeruginosa, para erradicar y evitar que se forme una infección crónica, y después en el tratamiento de la infección crónica. Las vías de administración van a depender del estado del paciente. Si tiene una exacerbación leve o moderada, puede administrarse por vía oral, si ya es grave, por vía intravenosa. Las bacterias más frecuentes que ya había dicho, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Haemophilus influenzae. Y la duración del tratamiento va a depender también del nivel basal, porque obviamente es un paciente que viene con broncoespasmo, que viene con neumonías a repetición, del nivel basal que tenga el paciente. Se le trata al paciente hasta que llegue a ese nivel, ya sea con una evaluación clínica o haciendo la espirometría para ver su función pulmonar. Se le trata al paciente en general entre 14 a 21 días o a veces puede ser más. Y la dosis de todos los antibióticos que voy a dar siempre van a ser las dosis máximas permitidas para ese antibiótico. Si es un paciente que ya está diagnosticado y tiene un tratamiento crónico, no se encuentra evidencia de que ésta pueda retirarse, o sea, puede solaparse con el nuevo tratamiento. Y lo que es frecuente es que al finalizar el tratamiento en general no van a dar, puede que todavía vengan positivos los cultivos de estas bacterias y eso no significa que haya un fallo en el tratamiento. ¿Qué es la exacerbación o cómo diagnostico en un paciente con fibrosis quística que está en una exacerbación pulmonar, teniendo en cuenta estos signos y síntomas, que tienen que haber por lo menos 4 asociados a un cambio en la radiografía, alteración en la oxigenación, o sea que tenga menos del 91% de saturación o haya un descenso de más del 10%, y al realizar la espirometría haya un descenso de más del 10% del BEP-1 y de la capacidad vital forzada. Generalmente las exacerbaciones están dadas o desencadenadas por virus que después genera la sobreinfección de bacterias. Y lo que hay que hacer en las exacerbaciones es intensificar todas estas estrategias de toilette, de depuración de la vía aérea y tratar siempre con antibióticos específicos. ¿Por qué? O sea, es importante no hacer un tratamiento profiláctico, sobre todo en pacientes recién diagnosticados, si no tengo todavía el resultado de los cultivos, porque eso lo que me va a hacer es aumentar la prevalencia de Pseudomonas aeruginosa. Entonces, siempre el antibiótico se tiene que elegir según el antibiograma. La Pseudomonas aeruginosa, que acá tenemos algunos ejemplos de los antibióticos que se pueden utilizar. Los que más conocemos es tazidimia y amicacina, siempre a dosis máximas y por vía intravenosa. Es importante tratar ya que la Pseudomonas aeruginosa genera el deterioro progresivo y va a llevar a la muerte, puede llevar a la muerte del paciente. Y como dije, si no tiene ningún signo o síntoma de exacerbación, su radiografía está bien, no tiene ninguna alteración en la espirometría, pero yo encuentro en el cultivo Pseudomonas aeruginosa, esto ya es indicación de tratamiento o sea, el tratamiento de erradicación. Ante un primer aislamiento, la primera vez que cultivo Pseudomonas, tengo que hacer esputo cada 2 a 3 meses y se asume que se erradicó de Pseudomonas aeruginosa cuando tengo con al menos 3 cultivos negativos consecutivos en un periodo de 6 meses. Ahí recién puedo decir que está erradicado de esta colonización. Existe un tratamiento inhalado también que se puede asociar a todos los tratamientos, que acá solamente solemos hacer la colistin, indicado para tanto infecciones iniciales como crónicas por pseudomonas. Ayuda a erradicar la infección inicial y también a suprimir la infección pulmonar crónica. Dentro de lo que es el tratamiento gastrointestinal va a ser específico para cada paciente. Por ejemplo, en las obstrucciones intestinales distales se puede utilizar laxantes o enemas en casos más graves. Si son pacientes con insuficiencias pancreáticas, que son los casos más graves, se puede dar enzimas pancreáticas, suplementos vitamínicos y dependiendo del déficit de vitaminas también se puede suplementar. Y por último, los nuevos tratamientos, que son los moduladores de este canal, que es una terapia dirigida directamente a modificar o ayudar a estos canales que no son bien expresados. Dentro de ellos están los potenciadores y los correctores. Como su nombre dice, los potenciadores son los que ayudan a la proteína que sí llegó a sintetizarse y a expresarse en la membrana plasmática a que cumplan su función, o sea, mantienen abierto el canal de cloro. Y los correctores mejoran el plegamiento, procesamiento y transporte de la proteína, o sea, ayudan a las proteínas que no llegan a ser expresadas en la membrana plasmática. Dependiendo de la cantidad de proteína también que esté afectada, voy a tener la clínica del paciente. Si tengo funcional más del 5%, generalmente el paciente no llega a tener insuficiencia pancreática y si tengo funcionando
más del 10 al 15% de los canales tengo síntomas más leves. Para indicar los moduladores siempre tengo que hacer el estudio genético previo y determinar qué tipo de mutación tiene, porque no todos los moduladores son indicados en todos los pacientes. Y siempre antes del tratamiento realizar una función pulmonar hepática y después ir viendo la eficacia clínica y evaluando los posibles efectos adversos para ver un efecto, o sea, ver costo-beneficio y ver si le está sirviendo al paciente. Bueno, nada, estos son los ejemplos y a partir de qué edad, según la FDA, son recomendados. El IFA-Caftor es recomendado acá en Argentina a partir de los 6 meses y el triple esquema a partir de los 6 años. Como le dije, o sea, cada uno de estos moduladores son específicos para algunas mutaciones, no para todas las mutaciones, por eso siempre es importante tener un estudio genético previo. Esto es más de lo mismo, dependiendo de cada variante y cada mutación. Va a poder tratarse con un determinado modulador. Y como conclusión, bueno, la fibrosis quística disminuyó su tasa de mortalidad justamente gracias a estos avances, tanto en el diagnóstico precoz como el tratamiento, principalmente de esta terapia dirigida. Y el enfoque que nosotros tenemos que darle siempre es multidisciplinario de control de infecciones respiratorias, el soporte nutricional, rehabilitación respiratoria con kinesiología y evaluar si es que puede o no recibir estos moduladores. El éxito del tratamiento depende del seguimiento continuo, la adherencia terapéutica y el trabajo coordinado de un equipo multidisciplinario, junto a la participación activa del paciente y su familia, pero continúa siendo una enfermedad compleja y sin una cura definitiva. Y esta es la bibliografía y ya. ¿También? Mm, capaz. No hay preguntas.